Bueno, ya han pasado 3 minutos de las 5, así que vamos a empezar este foro Cosmo. Eh, y bueno, esta es una reunión en la que nuestro objetivo es dar información sobre el ensayo clínico COSMOC y que sea, bueno, pues un ambiente distendido, un debate interactivo en el que se puedan hacer preguntas sobre el ensayo a los neurólogos que llevan el ensayo y, bueno, y dar un poco a conocer cómo es la experiencia del ensayo. Mi nombre es Cristina Valencia, yo soy neuróloga en la unidad de desmielinizantes del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en España. Y esta es una reunión que la ha organizado The MOG Project. Como sabéis, es una organización de pacientes bueno, desde The MOG Project están intentando tener, aunque es una organización creada en Estados Unidos, están intentando tener un alcance global y llegar a la mayor parte de pacientes posibles y, bueno, por eso decidieron hacer este evento en español. Este tipo de reunión ya se hizo con neurólogos y pacientes de Estados Unidos y con neurólogos y pacientes del Reino Unido. Bueno, pues decidieron hacer esta reunión también en español. Están conectadas Julia Lefelar y Sabrina Delafield. Ellas no hablan español, pero bueno, sí que me gustaría presentároslas y darles las gracias. Julia Lefelar es la directora ejecutiva y es cofundadora de The MOG Project y ella es, bueno, la que decidió empezar esta organización, ¿no? Para poder ayudar a los pacientes con MOGAD, para aumentar un poco el conocimiento sobre la enfermedad y para contribuir a la investigación de la enfermedad. Y Sabrina Delafield es Project Manager y ella pues nos ha ayudado mucho con toda la organización del evento. Y contamos también hoy con la participación de la doctora Costa Frosal, que es neuróloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en España, y ella es una experta en esclerosis múltiple y en otras enfermedades desmielinizantes. Tiene muchísima experiencia con neuromielitis óptica, con MOGAD, y además ha sido investigadora principal de muchos ensayos clínicos y ella es la investigadora principal del ensayo COSMOC en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Además, también tenemos a Teresa Gasalla, que es directora médica en UCB y ella es la representante de UCB que se ha unido con nosotros en esta reunión. UCB es la compañía farmacéutica que lleva el ensayo COSMOC. Y bueno, también nos va a ayudar a responder preguntas sobre el ensayo desde la perspectiva de UCB. Y además también tenemos a Noelia Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Española de NMOSD o del espectro de la enfermedad de la neuromielitis óptica. Y bueno, quería daros algunas indicaciones antes de hacer la reunión. Una, que por favor pongáis vuestros micrófonos en silencio mientras están hablando otras personas. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer en voz alta. Simplemente podéis levantar la mano con el simbolito que sale en el Zoom y yo os daré paso para hacer la pregunta. O si preferís mandarme la pregunta por el chat, mandar la pregunta por el chat o bien yo o bien Noelia podemos hacer la pregunta. Otra cosa es que esta reunión se va a grabar. Y luego va a estar disponible en YouTube y en la página web de The MOG Project. Entonces, si hay alguien que no quiera salir en el vídeo, pues que que apague su cámara. Y si queréis cambiar vuestro nombre también para que no salga en el vídeo. Luego también el vídeo se puede editar, ¿vale? O sea que eso también se puede quitar. Y, otra cosa que os queríamos pedir, muy importante, es que si hay alguno de vosotros que estéis actualmente participando en el ensayo COSMOC, por favor, os vamos a pedir que no habléis nada de vuestra experiencia al principio de la reunión,
Sí que si hay alguno que estéis participando en el ensayo, nos gustaría mucho que compartáis vuestra experiencia porque puede ser algo muy bueno para todos. Pero no lo podemos hacer mientras que tengamos a Teresa Gasaya de UCB conectada en la reunión por un tema de mantener todo lo que es la confidencialidad y el ciego del ensayo clínico. Entonces, si participáis en el ensayo, pues por favor apagad la cámara y queréis compartir un poco vuestra experiencia, pues le pediríamos a Teresa que salga de la reunión. Y bueno, yo creo que podemos empezar. Vamos a empezar primero con una breve introducción sobre el MOGAD, que daré yo. Después la doctora Costa Frosar nos va a hablar en detalle de todo lo que es el ensayo clínico y después ya abriremos lo que es el debate abierto y las preguntas. Entonces, bueno, para empezar un poquito como introducción a la enfermedad por anticuerpos anti-MOG o MOGAD, por las siglas en inglés, como sabéis, es una enfermedad que es relativamente nueva porque, bueno, pues los anticuerpos se descubrieron hace pocos años. Y hasta entonces, pues con frecuencia era una enfermedad que se confundía con la esclerosis múltiple o con la neuromielitis óptica asociada a anticuerpos antiacuaporina 4. Pero ahora sabemos que es una enfermedad diferente y que tiene pues, realmente un mecanismo distinto, y tiene estos anticuerpos específicos contra esta proteína que se llama MOG. Es una enfermedad autoinmune que puede afectar al nervio óptico, a la médula espinal, al cerebro. Y precisamente por esto es por lo que hay veces que se confunde, por ejemplo, con la esclerosis múltiple o con la neuromielitis, ¿no? Porque hay algunos de los síntomas que pueden ser similares. Pero realmente, como es un mecanismo diferente, pues el pronóstico de la enfermedad es distinto en cuanto a recuperación, en cuanto a pronóstico a largo plazo. Y también por ese motivo, como es una enfermedad diferente, pues también tiene que tener un tratamiento que es diferente, ¿no? Y bueno, pues es una enfermedad de la que todavía estamos aprendiendo. El MOGAD puede ocurrir a cualquier edad, puede ocurrir en niños, incluso niños muy pequeños, y puede ocurrir en adultos de cualquier edad, adultos jóvenes, adultos mayores. Y hay algunos pacientes que solamente tienen un primer ataque con síntomas neurológicos y que luego no tienen más ataques. Esos son lo que llamamos los clásicos. Y luego hay otros pacientes que tienen un curso recurrente, es decir, que después de la primera caída, la primera recaída, perdón, o el primer ataque, tienen más recaídas o más ataques en los que tienen nuevos síntomas neurológicos. Y a día de hoy todavía no tenemos herramientas muy precisas para saber cuáles son los pacientes que son monofásicos y cuáles son los pacientes que van a tener recaídas. Hay mucha investigación en ese tema. Y pensamos que aproximadamente la mitad de los pacientes son los que solamente tienen un ataque y que aproximadamente la mitad son los que continuarán teniendo recaídas. Y lo que ocurre es que cuando uno tiene recaídas, pues después y tiene nuevos síntomas, después del tratamiento agudo, generalmente hay cierta recuperación de los síntomas, pero hay veces que no hay una recuperación completa, ¿no? Que quedan secuelas que son permanentes. Y por eso, pues si uno continúa teniendo ataques y continúa acumulando secuelas a lo largo del tiempo, pues eso puede llevar a una discapacidad a largo plazo. Y por eso es por lo que pues es importante que tengamos tratamientos para prevenir los nuevos ataques. Después de un primer ataque, como decimos que hay algunos pacientes que pueden ser monofásicos, no siempre necesariamente se empieza tratamiento preventivo, pero después de que haya habido un segundo ataque, pues la mayoría de los neurólogos suelen recomendar tratamiento preventivo. Y a día de hoy todavía no tenemos ningún ensayo clínico que se haya hecho en esta enfermedad para saber cuál es el mejor tratamiento que de verdad de eficacia demostrada para prevenir los ataques. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido
utilizar tratamientos inmunosupresores que utilizamos en otras enfermedades autoinmunes, pues como puede ser la zatioprina, el micofenolato, las inmunoglobulinas intravenosas, el rituximab, el tocilizumab. Bueno, hay varios que se pueden utilizar, ¿no? Pero realmente la información o la evidencia que tenemos para el uso de estos fármacos en MOGA, pues viene de estudios retrospectivos, de series de casos, ¿no? En las que, bueno, pues los neurólogos como que juntan todos los pacientes que tienen, a los que han ido tratando y dicen, pues mira, yo he tratado a tantos con esto, a tantos con esto y esto es lo que ha pasado, ¿no? Pero realmente esta no es una buena manera de demostrar que un tratamiento es eficaz. La mejor manera de demostrar que un tratamiento es eficaz para prevenir ataques de una enfermedad es con un ensayo clínico. Y precisamente por eso, pues es tan importante que tengamos esta reunión pues para hablar del ensayo COSMO, porque bueno, pues siempre hay muchas dudas alrededor de un ensayo clínico. Y entonces, pues queremos que en esta reunión se despejen todas vuestras dudas sobre el ensayo. Y bueno, sin más, le voy a dar paso a la doctora Costa Frosal para que nos hable en detalle sobre el ensayo clínico COSMO. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos por la invitación y a todos que estáis participando en esa reunión, que yo creo que es muy provechosa para todos nosotros. Si me permitís, voy a bien mi presentación y la doctora eh, por escribir eso y es 4 años antes incluso, los pacientes ya pueden estar recibiendo un tratamiento que anteriormente ya ha demostrado su eficacia en las primeras etapas de los ensayos, como veremos a continuación. Pero además los ensayos clínicos son la única forma de evaluar estrictamente cómo funciona el fármaco y de observar inicialmente cuáles son los posibles efectos secundarios que puede tener el fármaco en el ser humano. No solo por eso es importante, sino que también es importante para que los fármacos vayan llegando a comercializarse, ya que para recibir un informe favorable de las distintas agencias de regulación que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos, pues los fármacos tienen que haber pasado una serie de etapas de ensayos clínicos como nosotros veremos a continuación. Eh, Además, cuando tú participas en un ensayo clínico, pues estás mucho más vigilado que un paciente que no está en un ensayo clínico. Las visitas son mucho más frecuentes. Hay todo un equipo que es responsable de la vigilancia, de la monitorización, de la administración del fármaco, de la extracción de analíticas. O sea, realmente cada visita de ensayo clínico moviliza una serie de protocolos de seguridad. Antes de que un ensayo clínico llegue a nosotros, que somos los investigadores, tiene que pasar comités si el ensayo clínico está bien y si puede ser realizado en personas que padecen la enfermedad. Como he dicho anteriormente, gracias a los participantes que han sido generosos en el pasado, hoy día tenemos fármacos tan eficaces para enfermedades tan complejas como puede ser la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la neuromielitis óptica. O sea, realmente es gracias a la generosidad de las personas que antes han participado que hoy tenemos en nuestras farmacias tratamientos
para ese tipo de enfermedades. Y desde luego no deja de ser una forma de que conozcas más tu enfermedad y participes de forma mucho más activa en tu enfermedad. Como podéis ver aquí en esa está fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y estos ensayos tienen objetivos concretos. En el ensayo fase 1, que es un ensayo muy pequeñito, donde vamos a meter entre 20 y 100, como mucho 200 participantes, que suelen ser voluntarios sanos, de lo que tratamos es de evaluar la seguridad del fármaco, o sea, si de verdad se puede administrar en humanos, pero además identificar los efectos secundarios más frecuentes y desde luego se prueban varias dosis para tratar de determinar la dosis más segura y mejor tolerada. De estos fármacos que se prueban en fase 1, un 70% va a pasar a la fase 2. ¿Qué es la fase 2? La fase 2 es cuando nosotros vamos a ver si el fármaco funciona en la enfermedad que queremos. A eso nosotros llamamos eficacia. Ahí ya metemos un poco más de pacientes, ya son personas con la enfermedad que queremos estudiar, hasta 300, y lo que queremos ver es eso, si el fármaco es eficaz. De estos, o sea, aquí ya caen el 30%. De estos pasan un 33% a las fases 3. ¿Qué quiere decir la fase 3? La fase 3, la fase más importante de cara a las agencias reguladoras, porque aquí es donde de verdad se meten muchos pacientes, más de 3.000 pacientes en algunos casos. Son ensayos que suelen ser internacionales, participación de varios países, con inclusión de pacientes muy diversos, porque tratamos de comparar este fármaco o bien con un tratamiento que ya existe para esa enfermedad o bien con un placebo. Pero es importante comparar el fármaco para ver si de verdad nos va a aportar algo de beneficio en comparación con lo que hay o incluso con el placebo. Estos ensayos fase 3 pues van a ser todavía una criba mayor y aproximadamente un 25% solo de los fármacos restantes van a pasar a la comercialización. Realmente los investigadores solemos decir que de cada 100 fármacos que se estudian, uno llegará a su utilización por pacientes de una determinada enfermedad. Una vez el fármaco ya está aprobado por las agencias reguladoras, ya está comercializado, ya está en las farmacias, pues nosotros seguimos con nuestro proceso de investigación. Y aquí lo que va a ser interesante es que vamos a seguir a miles de pacientes que ya tienen el fármaco en situación de práctica clínica real, o sea, pacientes que no fueron estrictamente seleccionados, sino que pacientes de la consulta de todos los días para vigilar los efectos secundarios que todavía no nos habían dado tiempo a ver y que suelen ocurrir más a largo plazo. Importantísimo, los fase 3 son ese paso final justo antes de que bien la FDA, que es la agencia reguladora de Estados Unidos, bien la EMA, que es la agencia reguladora europea, aprueben el fármaco. ¿Y por qué son fundamentales? Porque son los que aportan los datos más robustos, ya que ahí hay una participación muy grande de pacientes. He dicho antes, a veces más de 3.000 pacientes. COSMOC, el ensayo que vamos a ver a continuación, es un estudio fase 3 donde estamos probando un fármaco para el tratamiento de la enfermedad por anticuerpos anti-MOG, que también conocéis como MOGAD o como MOGPatía. El fármaco que evaluamos en ese estudio se llama Rosanolixizumab. Nosotros, es bastante complejo, pues lo llamamos cariñosamente Rosano. Y es un fármaco que pensamos que va a ser muy útil en el tratamiento de las mopatías de la MOGAD. ¿Y por qué? Como ha dicho Cristina antes, la MOGPatía, la MOGAD, lo que la produce son anticuerpos que están especialmente
en contra de una proteína que se llama MOG. ¿Qué hace ese tipo de fármacos como el rozanolixizumab? Lo que va a hacer es bloquear los anticuerpos, los receptores que cogen estos anticuerpos malos y evitan que estos anticuerpos, vamos a ver si lo puedo explicar mejor. Habitualmente, estos anticuerpos se unen al receptor y ese receptor los introniza, los mete dentro de la célula. Eso lo que hace es que el anticuerpo tenga una vida más larga y por lo tanto ese anticuerpo que está haciendo daño dura más y seguirá haciendo daño. Un fármaco como el Rosana lo que hace es bloquear esos receptores de tal forma que el anticuerpo se quede en la sangre y por lo tanto se destruye con más facilidad. Para que me entendáis más o menos, imaginaos que eso es un cartero y ese cartero pues lo que hace es eh, evaluar las cartas más importantes y las mete para adentro para que esas cartas se la lean. Pues aquí lo que hacemos es impedir que las cartas lleguen al cartero de tal forma que todas las cartas que se quedan fuera pues serán destruidas. Es algo complejo de que con esa metáfora se puede entender bien. ¿Cualquier persona puede participar en un ensayo clínico? Pues no. Todos los ensayos clínicos tienen unos criterios a los que nosotros llamamos criterios de inclusión, que son muy específicos, que son iguales para todo el mundo y nosotros no los podemos saltar. Por eso de vez en cuando os decimos, no puedes participar en el ensayo porque no cumples criterios. ¿Y cuáles son esos criterios en este ensayo en concreto? Pues tienes que tener entre 18 y 89 años, perdonar. Tienes que haber tenido un brote en el último año, una recaída, un brote en el último año, pero además tienes que tener los anticuerpos positivos por una técnica que nosotros utilizamos habitualmente en la sangre. Y durante el periodo que nosotros llamamos screening, que ahora lo veréis, durante ese periodo tiene que estar estable. El paciente no puede tener un brote ahí porque si no hay que alargar ese periodo. La enfermedad pues, puede ser una neuritis óptica, paciente ve borroso, pierde la visión, tiene dolor ocular. Puede ser una mielitis transversa, paciente pierde partes de... O puede ser una encefalitis diseminada aguda, que suele ser mucho más frecuente en niños y que implica dolor de cabeza, náuseas, vómitos, irritabilidad e incluso crisis convulsivas. Esos son los brotes más típicos de la MOGAD, de la mogpatía. Todos los ensayos clínicos tienen un plan. Antes de que nosotros empecemos, ese plan tiene que estar bien por todos los investigadores principales de todo el mundo. El plan del estudio COSMOC es ese que veis aquí. O sea, vamos a tener entre 4 y 6 semanas para preparar al paciente y ver si de verdad cumple criterios. Hay que hacer analítica, resonancia, hay que hacer una serie de pruebas, electro, etcétera. Una vez confirmamos que ese paciente puede entrar en el ensayo clínico, pues una máquina, el ordenador, va a dividir los pacientes en aquellos que van a recibir rozanolixizumab o en aquellos que van a recibir randomización, o sea, ese sorteo es de un paciente para el fármaco, un paciente para el placebo. Y se llama fase doble ciego porque ni nosotros, los neurólogos, ni saber qué fármaco tiene en ese momento. Yo no sé si el paciente está tratado con el fármaco, si tiene el placebo, pero el paciente tampoco lo sabe. Y eso es importante porque así evitamos que nuestra propia percepción altere los resultados. Una vez se acabe esa fase o en el momento que el paciente tiene un brote estando en el brazo que está, pues el paciente puede pasar a la fase del estudio abierto, que es cuando todos los pacientes pasan al tratamiento con rozanolixizumab.
Esa fase tiene una duración ya de 12 meses, un poco más si el paciente ha tenido un brote antes, y luego tenemos un periodo de seguimiento de 8 semanas. Luego, si queréis, me preguntáis, porque son conceptos muy complejos que a veces es complicado de entender. ¿Qué es lo que se hace en una visita de ensayo clínico? Pues, como he dicho antes, analítica, resonancia, electro, exploraciones oculares. Miramos a ver si el paciente tiene otros fármacos, otros tratamientos, si el paciente ha tenido algún tipo de efecto secundario y desde luego pasamos cuestionarios de calidad de vida, hacemos exploración física y neurológica y obtenemos también muestras de orina y de biomarcadores. He traído eso para que quede muy claro que hasta que un fármaco llegue a tu farmacia, ha tenido que pasar por mucho y desde luego el trabajo que hay hasta que un fármaco se aprueba es enorme, es gigantesco para garantizar tanto la eficacia de ese fármaco, tanto que el fármaco que se aprueba realmente aporta algo en esa enfermedad, como para garantizar la seguridad de las personas que posteriormente, a las que posteriormente se va a administrar la medicación. Lo que se busca con ese fármaco es reducir en la medida de posible estos anticuerpos que hemos dicho que hacen daño al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula, porque van en contra de la proteína MOG, como hemos dicho antes. ¿Hay alguna ayuda por el hecho de participar en un ensayo clínico? No se paga, eso es evidente, pero sí que es cierto que facilitamos dentro de lo posible todo el trastorno que puede generar el venir al hospital por un ensayo clínico. Tenemos posibilidad de visitas a domicilio, no solo para las analíticas, sino que también para la administración de la medicación que, que, que os puedo decir que es una medicación que se administra vía subcutánea, pero que se hace una vez a la semana. También tenemos posibilidad de abonar todo el tema de traslados y hoteles si hace falta. Y tenemos incluso la posibilidad de una monitorización, de un monitoreo virtual en aquellos casos en que las visitas presenciales son muy frecuentes. Por ejemplo, se suele utilizar en ensayos con niños para evitar que los niños pierdan cole. En ese caso no hay niños, pero también se puede hacer ese tipo de servicios de apoyo al paciente. El ensayo, como os he dicho antes, es internacional. En España participamos el CLINIC, el Ramón y Cajal, el San Carlos, Virgen Macarena, pero también está en México, en Estados Unidos. Y ese es mi equipo, tanto de neurólogos como de inmunólogos, como equipo de enfermería y coordinadoras de ensayos clínicos que tenemos en el Hospital Ramón y Cajal. Espero que os haya aclarado un poquito el tema de los ensayos clínicos y estaré encantada de contestar a las preguntas que queráis. Muchísimas gracias por esta introducción tan estupenda a los ensayos clínicos y esta revisión en detalle sobre el ensayo. Abrimos el debate, ¿vale? Para preguntas, cualquier pregunta que queráis hacer sobre el ensayo a la doctora Costa Frossard o a Teresa Gasalla de UCB. Y si, mientras que vais pensando las preguntas, que por cierto, de nuevo las podéis hacer o bien en alto o bien escribirlas en el chat si preferís y las leeremos nosotros. Em, un poco si hablamos un poquito sobre los mitos y las barreras que los pacientes suelen tener antes de decidir participar en un ensayo clínico.
Quizás una de las más frecuentes es el miedo a recibir un placebo. ¿Cuál es un poco, qué es lo que sueles hablar tú con los pacientes para tratar un poco de despejar este miedo? Yo creo que las barreras que vemos más habitualmente son dos. Eh, Voy a hacer un conejillo de Indias. Eso no es así. Como os he tratado de transmitir, los ensayos clínicos tienen fases y durante estas fases, pues los pacientes son perfectamente conscientes de todo lo que está pasando y además están mucho más vigilados precisamente porque están participando en un ensayo clínico. Y el otro mito es el miedo al placebo. Tener en cuenta que desde el punto de vista ético, solo se hacen ensayos frente a placebo cuando la enfermedad no tiene otro tratamiento aprobado. Entonces, es el placebo o nada en muchos casos. Es cierto que en la MOGAD sí que tenemos tratamientos que utilizamos de forma compasiva, que no sabemos qué cantidad de utilidad tiene, porque estos tratamientos han sido aprobados para otro tipo de enfermedades, sabemos que funcionan, pero no tenemos ningún estudio, ningún ensayo en MOGAD y por lo tanto el placebo es necesario precisamente por eso, porque no hay otra cosa. Pero además el ensayo nos da una facilidad y es que si el paciente a lo largo de su tiempo en placebo, vamos a decir así, tiene algún brote, ese ciego se abre, o sea, sabemos ya que el paciente está en placebo y el paciente puede pasar inmediatamente al brazo de tratamiento, o sea que dentro de lo malo que puede ser estar con placebo, tiene la posibilidad de pasar inmediatamente a tratamiento. La otra cosa importante de tener en cuenta en ese ensayo es que, como has dicho antes, Cristina, no siempre la MOGAD recidiva, no siempre el paciente tiene un brote posterior. Y claro, los neurólogos todavía no sabemos muy bien cómo identificar el paciente que sí va a tener un brote posterior y el que no. Entonces, puedes que estés en placebo y no vuelvas a tener un brote en tu vida. Eso también puede pasar. Muchas gracias por la explicación. Voy a hacer algunas de las preguntas que hay en el chat. Quizá esta pregunta puede ser para Teresa. ¿Hace cuánto tiempo que se está probando esta medicación y hay ya algún resultado sobre este ensayo? Pues este ensayo, bueno, yo estoy trabajando en este ensayo desde 2021 para que todo el mundo se haga una idea del tiempo y el trabajo que lleva, ¿no? Los primeros pacientes empezaron en 2022 y bueno, aunque tenemos centros por todo el mundo y como 60 centros, es decir, esta enfermedad es rara cuando uno tiene en cuenta todos los criterios de inclusión, exclusión, todo lo que lleva la participación en un ensayo. Estamos a punto de acabar la inclusión, pero todavía está en marcha, todavía están entrando pacientes nuevos. Y aún no tenemos resultados, porque para eso hay que completar todo el seguimiento y es cuando ya se levanta el ciego y podemos analizar los datos. O sea que aún no. Otra cosa que me gustaría mencionar es que esta medicación es una medicación que también se ha utilizado para otra enfermedad autoinmune, que es la miastenia gravis, y de hecho en miastenia ya se han completado los ensayos clínicos y ya está aprobada para su uso en miastenia gravis. Es decir, que no es una molécula completamente nueva que se esté probando por primera vez. Em, Hay aquí otra pregunta que es em, que, ¿cuáles son las medidas que se toman en el equipo para evitar que los pacientes tengan daños permanentes durante el ensayo? Si es que tienen una recaída. Efectivamente. A ver, yo estoy leyendo la pregunta también y es curiosa porque dice, ¿pueden garantizar que no
No, no podemos garantizar ni siquiera que vas a mejorar, pero ni en el ensayo clínico ni con nada. En medicina, las garantías pues son las que son. Cuando ya tenemos un ensayo aprobado y pasado por comités y por todo lo que haga falta, pues sabemos que es eficaz, pero no siempre es eficaz en todo el mundo. Y hay gente que incluso con fármacos comercializados, pues sigue teniendo daños permanentes. Esto es así. Cuando uno participa en un ensayo clínico es importante que sepa que puede mejorar, pero que puede no mejorar o puede incluso empeorar. Eso es así. ¿Qué se hace para minimizar todo el tipo de riesgos? Pues evaluaciones exhaustivas, analíticas son muy frecuentes, sobre todo al principio. El neurólogo te va a ver al principio muy frecuentemente. Yo, de hecho, que participo en ese ensayo, prefiero que los pacientes vengan a ponerse medicación en el hospital para que estén debajo de mis ojos. Y como he dicho antes, está todo un equipo pendiente, tanto en el hospital como en la casa del paciente, de que todo vaya bien. Pero las garantías al 100% no podemos darlas porque para eso es un ensayo clínico, lógicamente. Lo que sí os puedo garantizar es que hasta que el primer paciente se incluya en un ensayo clínico, ese fármaco ha pasado por una serie de procesos regulatorios y el ensayo se ha visto por muchísima gente para garantizar que éticamente sea adecuado y que se pueda de verdad probar en los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de una persona que tuvo hace años un brote de MOGA. En principio es monofásico y no toma medicación. Y parece que tiene secuelas leves en cuanto a sensibilidad, vejiga neurógena y cansancio generalizado. Y pregunta si este medicamento le podría ayudar siendo monofásico. Realmente cuando nosotros utilizamos ese tipo de medicaciones que son inmunosupresores o inmunomoduladores en las enfermedades autoinmunes, lo que buscamos es que la enfermedad de alguna forma se pare. ¿Qué quiero decir? Que el paciente no vuelva a tener brotes. La mejoría de los síntomas suele ser bastante dependiente del paciente más que del fármaco y no suele ser muy frecuente que el paciente por ese fármaco mejore. El paciente suele mejorar de forma espontánea a lo largo del tiempo y por lo que me estás contando, pues sigues mejorando, con lo cual yo creo que tienes todavía oportunidad de regenerar algo el daño que se te ha hecho y mejorar de forma espontánea. Pero eso no es un fármaco para mejorar síntomas, sino que es un fármaco para evitar que aparezcan nuevos síntomas y para evitar que el paciente se quede, que la persona se quede luego con secuelas neurológicas como la que tienes ahora. Ujú. Cristina, ¿puedo añadir algo? O sea, totalmente de acuerdo con eso. O sea, no podría haberlo dicho mejor. Lo que estoy leyendo el mensaje y el paciente dice que ha leído que mejora la señal nerviosa, los músculos, la fuerza, el cansancio y la dificultad para tragar. Y yo creo que la confusión viene por la miastenia gravis, ¿vale? En la miastenia gravis hay Nada. anticuerpos que bloquean la transmisión nerviosa y en ese caso sí vemos mejoría de esos síntomas y a lo mejor lo que ha leído es en el contexto de esa enfermedad. Aquí efectivamente tratamos de que no haya más brotes. Cierto, sí, es una muy buena puntualización Sí, esa. sí, 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 sin duda. Sí. Y siguiendo hablando un poco de los monofásicos, para saber si es monofásico, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esta es una persona que tuvo un primer y único brote en abril de 2025 con pérdida total de visión del ojo derecho sin recuperación. Puedes contestarlo tú misma, Cristina. Sí, a ver, realmente monofásico lo único que quiere decir es que uno ha tenido un solo brote y monofásico sería tener un solo brote en toda la vida. En el momento en el que se tenga otro brote, pues ya sería recurrente. Lo que pasa es que en esta enfermedad hay veces que pueden pasar muchísimos años entre el primer brote y el segundo.
Entonces, claro, pues todos los estudios que tenemos ahora que dicen que pues aproximadamente la mitad de los pacientes son monofásicos y la mitad recurrentes, bueno, pues todo depende de cuánto tiempo sigamos a los pacientes, porque como es una enfermedad relativamente reciente, pues todavía no tenemos muchos estudios a largo plazo. Pues a lo mejor resulta que si seguimos a todos los pacientes 30 o 40 años, acaban siendo todos recurrentes. No, no, a día de hoy todavía no lo sabemos. Y el problema es ese, que es muy impredecible el saber cuándo un nuevo brote va a ocurrir y a veces pueden pasar muchísimos años entre el primero y el segundo, 10, 15, 20 años. Me Eh, estoy acordando de una paciente que tuvo su primer brote cuando tenía 3 añitos, 3, y la vi después a los 22 con su segundo brote. Así es. claro. Y cuando tuvo 3, pues en ese momento no se sabía que era MOGA y ahora se Y sabe que es ahora MOGA. ya se sabe. Y entonces mirando atrás, pues dices, sí, efectivamente ese primer evento fue MOGA también, claro. Y bueno, pues esto es algo de lo que iremos aprendiendo con el tiempo. Sin duda. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo recomendaría que un paciente se uniera al ensayo clínico COSMOGA? Cuando cumpla criterios. ¿Qué quiero decir con eso? Para empezar, tienes que tener la edad y, como habéis visto antes, debe de haber tenido un brote en ese año. O sea, un paciente que ya ha tenido un brote hace 3 años, pues no puede participar por mucho que quiera. Si cumples los criterios, si tienes anti-MOG positivo, si has tenido un brote, si tienes la edad justa, pues hablo con tu neurólogo, hablo con cualquiera de nosotros que tenemos el ensayo en el hospital, en los hospitales, y vemos si de verdad pueden entrar. El momento ideal, pues no existe un momento ideal, tienes que cumplir los criterios. Y aquí también hay alguien que comenta, mi brote fue hace unos meses y me recomendaron hacer infusión de rituximab. Esa bueno, pues es uno de los fármacos que se utilizan a veces. Y bueno, pues digamos que la única puntualización que quiero hacer con respecto al ensayo es que si se está tomando alguna otra medicación inmunosupresora, hay veces que tiene que pasar un tiempo antes de poder participar en el ensayo. Entonces, bueno, eso es algo importante también a tener en cuenta, porque uno de los criterios es tener un brote en el último año y luego si hay alguna otra medicación inmunosupresora, pues hay que esperar un tiempo, con lo cual hay que tener cuidado que no se pase digamos que ese año, ¿no? Desde la última recaída para poder participar en el ensayo, si se quiere participar. En efecto. Eh, Aquí hay una pregunta si Perú participa en este estudio. Teresa, Vamos a por casualidad, Teresa. ¿tú sabes si Perú está incluido? Tenemos centros en México y en Brasil, en Sudamérica, pero no, Perú no está. Y quizás en cuanto a eso y un poco en cuanto a logística de qué hacer si no tengo un centro que participe en mi ciudad. Eh, Hay facilidades que se den desde el ensayo clínico para poder participar, para poder desplazarse, etcétera. Sí, absolutamente, es muy buena pregunta. Es una enfermedad rara y no podemos tener centros en todas las ciudades, entonces obviamente es algo que, bueno, pensamos y facilitamos. Entonces, nosotros facilitamos el transporte al centro del ensayo, el hotel, si es necesario, y normalmente hay incluso un servicio de consejería que te ayuda a arreglar ese transporte, o sea, no solo es el reembolso, sino el facilitar la organización. Y tenemos ejemplos incluso de pacientes que han estado volando para recibir el tratamiento y las visitas, e incluso durante mucho tiempo. O sea que, bueno, requiere un compromiso de tiempo que no todo el mundo está dispuesto o puede hacer, pero por nuestra parte hacemos todo lo posible por facilitar eso.
Sí, en Estados Unidos hay pacientes que vuelan de un estado a otro para participar en el ensayo y, bueno, pues obviamente es complicado, ¿no? El manejar el día a día de cada uno con trabajo y demás y tener que viajar una vez a la semana, pero bueno, también recordar que sobre todo es las primeras visitas las que hay que ir todas las semanas a ponerse el tratamiento en el hospital, pero que luego también hay en muchos lugares en los que está disponible una enfermera para ir a casa a poner el tratamiento y entonces al hospital ya no habría que ir todas las semanas, sino que sería solamente para ciertas visitas que no sé, serían como para cada 3 meses o una cosa así. De hecho, se está estudiando la posibilidad de la autoadministración en casa, bien por el paciente, bien por algún familiar. Eso todavía no se está llevando a cabo, pero es algo que UCB tiene previsto hacer en un futuro. Eh, y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre esta medicación y el rituximab? Vale. Eh, los anticuerpos que producen la enfermedad son formados por unas células que son los linfocitos B. El rituximab lo que hace es, de alguna forma, matar esos linfocitos B y así bajamos los niveles de anticuerpos y así evitamos que esos anticuerpos hagan daño al cerebro, a la médula. El rozanolixizumab no hace daño a las células, sino que directamente facilita que estos anticuerpos se destruyan. Entonces, quizás desde el punto de vista de supresión, de inmunosupresión, de bajada de las defensas, es un fármaco más limpio que el rituximab, porque el rituximab va a producir una bajada más general de mis defensas. La diferencia básica es esa, el rituximab va contra la célula que produce el anticuerpo y el rozanolixizumab lo que hace es aumentar la destrucción de ese anticuerpo sin tocar mucho la célula. ¿Vale? Em, Aquí hay una pregunta de una persona que perdió el habla, la recuperó en 2 años, que lleva con la enfermedad 18 años y quería preguntar si la crisis comercial es un brote. Y bueno, esta es un poquito difícil de contestar sin tener más detalles, porque bueno, pues depende un poco de si había otros síntomas, además de la crisis comercial, si había lesiones en el cerebro, porque sí que es cierto que hay veces que MOGAD puede causar lesiones en el cerebro que se manifiestan con crisis comiciales o crisis epilépticas, pero cuando aparecen nuevas lesiones, pero también uno puede tener crisis epilépticas por otros motivos o incluso debido, digamos, que a lesiones antiguas que dejan una cicatriz, ¿no? Entonces es un poco difícil de contestar si esto sería un brote o no sin tener un poquito más de la información clínica y de las imágenes. Eh, Aquí hay otra persona que dice que es paciente de MOG desde 2019, que tuvo muchas complicaciones. Y la pregunta es que si alguien con MOGAD puede tener esclerosis múltiple y si esta medicación sería beneficiosa para alguien con el diagnóstico. Imagino que se refiere si también sería beneficiosa para esclerosis múltiple. Es lo que he entendido también. Vamos a ver, como dijo Cristina al principio, MOGAD es una enfermedad muy reciente, de descripción muy reciente, porque antes todo estaba metido dentro del mismo saco, ¿no? Todo se llamaba esclerosis múltiple, incluida la neuromielitis óptica, incluida la mogopatía. Lo que hemos hecho fue ir detectando anticuerpos específicos que nos ha permitido separar las enfermedades. Pero es cierto que una cierta proporción de pacientes con esclerosis múltiple tiene anticuerpos anti-MOG. Por eso, si el cuadro clínico, la resonancia, los resultados del líquido cefalorraquídeo son característicos y típicos de la esclerosis múltiple,
No recomendamos que se haga un anticuerpo anti-MOG porque puede generar confusión. Realmente el paciente tiene una esclerosis múltiple como Dios manda, pero que además tiene anticuerpos anti-MOG. Los anticuerpos anti-MOG pueden aparecer en títulos bajos, o sea, en niveles bajitos, en muchas otras tipos de enfermedad, entre ellos la esclerosis múltiple. Ahora bien, no se ha probado rozanolixizumab en esclerosis múltiple. El mecanismo de acción de la fisiopatogenia, la forma de la enfermedad de la esclerosis múltiple es muchísimo más compleja. No es dependiente solo de anticuerpos. Ahí también hay un papel preponderante de las células, tanto las células T como las células B, con lo cual es muy poco probable que ese fármaco sea útil en pacientes con esclerosis múltiple. Bien. En el chat Teresa ha puesto también un link para el ensayo Cosmo con el que se pueden ver todos los centros participantes y entonces ahí se puede ver qué países están participando y en qué ciudades. Y también hay una dirección de email a la que se puede escribir para obtener más información también. Em, Creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Volviendo quizás un poquito a hablar sobre el ensayo, quizás podríamos hablar un poquito sobre la duración, ¿no? De cuánto dura el ensayo y qué es lo que ocurre después de que acaba el ensayo. A los pacientes se les notifica si estaban con placebo o con medicación, qué ocurre hasta que esa medicación sea aprobada. Una cosa que no he hablado antes, y luego Teresa te contesta eso, es que los ensayos empiezan con el plan, por ejemplo, el que os he enseñado, pero a lo largo del ensayo ese plan se va perfeccionando. Entonces, por ejemplo, hay ensayos que tenían previsto que al final se iba a dejar de tratar a los pacientes hasta que el fármaco estuviera en el comercio y luego se han decidido que los pacientes iban a seguir en tratamiento hasta que estuviera en el comercio durante el ensayo. Entonces, no sé muy bien qué es lo que tiene pensado FEB. La duración del ensayo es, como hemos visto antes, 24 semanas, no me acuerdo muy bien, lo tengo por aquí. Pero a partir de ahí, no sé lo que tiene pensado Sever hacer de cara a la comercialización del fármaco, que por cierto ya está comercializado para la miastenia graves. Teresa, si quieres contestar. Vale, bueno, la primera fase del ensayo, la que es doble ciego con placebo, esa tiene un tiempo variable. Depende mucho de cuándo los pacientes entraron, porque se cierra completamente cuando tenemos todos los brotes, o sea, el número de brotes que necesitamos para hacer un análisis del estudio. Y no es lo mismo si alguien entró hace un año que si entra muy cerca del final, ¿no? Lo que es verdad es que para cada participante termina cuando tienen un brote y pasan a la fase abierta, ¿no? La extensión abierta. En principio, la extensión del tratamiento estaba prevista para un año, pero lo que hemos hecho es ampliarlo y de hecho hay pacientes que llevan más de 2 años ya en tratamiento abierto. La idea es mantener esa extensión realmente hasta que el fármaco esté, bueno, si los resultados son positivos y se va a registrar hasta que esté disponible. En algunos países, a lo mejor en vez de mantener el estudio abierto hasta ese momento, lo que se hace es abrir un programa de acceso al tratamiento, ¿no? Como de uso compasivo, no de uso compasivo, de uso extendido o algo así. Pero en principio nuestra intención es seguir proveyendo el fármaco para que los pacientes que han participado no tengan que interrumpir el tratamiento innecesariamente. Noelia, has levantado la mano. Sí, a ver, yo quería saber una cosa de cara al futuro. Si este fármaco se aprueba para MOGAD, ¿todos los pacientes que reciben tratamiento tendrán derecho al nuevo fármaco
o mientras les funcione por ejemplo, el rituximab o el tocilizumab, seguirán con los fármacos antiguos? En medicina tenemos la premisa de lo que nos funciona, pues se mantiene. Es sentido común. Si el rituximab te va bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Pero sí que es cierto que cuando ya tenemos un fármaco aprobado para una determinada enfermedad, lo que no hacemos es seguir empezando con rituximab o con azathioprina. Empezaremos con el fármaco aprobado seguramente. De todas formas, las aprobaciones y posterior comercialización en cada país, y tú lo sabes perfectamente, muy en concreto en España, pues depende de un informe de posicionamiento terapéutico que tiene que salir de la Agencia Española de Medicación y que nos indica a los neurólogos mm, en qué pacientes en concreto podemos utilizar los fármacos. Es una cosa que, como se financia todo desde el punto de vista de la sanidad pública, pues a veces hay restricciones respecto al tipo de pacientes que van a tener acceso al fármaco. No es lo habitual en fármacos que están llegando para una enfermedad huérfana como es la MOGAD. O sea, una enfermedad que no tiene un tratamiento aprobado previamente, pues el tratamiento inicial, la agencia suele tener una mano bastante ancha, pero las características exactas las sabremos cuando tengamos el informe de posicionamiento terapéutico. Y luego otra que es en cuanto a los niños. Ujú. Como no están incluidos en los ensayos, los niños que empiezan, bueno, si se aprueba el fármaco y sale, los niños que empezarían con MOGAD tendrían posibilidad del fármaco o habría que hacer un ensayo clínico en niños. Lo ideal es que se haga un ensayo clínico en niños. Y además la MOGAD es una enfermedad bastante frecuente en niños, con lo cual eso es lo ideal. Pero cuando nosotros vemos que un fármaco funciona en adultos y tenemos un caso grave en un niño, por ejemplo, lo que hacemos es usar el fármaco fuera de indicación, informando muy bien al papá y a la mamá de los posibles riesgos que eso conlleva. En mi experiencia, pues ahora mismo tenemos 2 o 3 fármacos aprobados para niños en esclerosis múltiple y utilizamos todos porque hay niños que necesitan fármacos que no están aprobados, los utilizamos. Lo único que, claro, tienes que informar muy bien al padre y a la madre de los posibles riesgos, tanto del fármaco como de la propia enfermedad. Y yo creo que una cosa muy parecida seguramente pasará con Mogat. Pero entiendo, Teresa, que eso es una cosa que deberéis estar mirando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, cuando el estudio se diseñó, planteamos si podrían entrar adolescentes, a lo mejor pasado cierto tiempo, cuando tuviéramos experiencia. Y en principio, creo que fue en concreto la FEDE la que dijo que no, porque no teníamos datos realmente de seguridad o de eficacia, no teníamos ningún dato, o sea que por eso hay que esperar a que esté completo el de adultos. Sí hay un plan de desarrollo pediátrico que además hay que acordar con las autoridades europeas cuando el estudio empieza y eso ya está hecho. Y la idea es que cuando este estudio esté completo empiece. Y será un estudio más sencillo, sin placebo, pero tenemos que ver cómo funciona en población pediátrica. Ya. Sí, es más para eso, evitar la inmunodeficiencia que en Ujú. niños es un poco complicado de gestionar. Sí. Sí, no, es una muy buena pregunta. Em, Una persona puede abandonar el ensayo clínico en cualquier momento y no estar afectando el estudio completo. Quizás está también para Teresa. Sí. Am, bueno, lo primero es que una persona puede abandonar el ensayo clínico en cualquier momento, ¿vale? Eso es súper importante, saber que esto es voluntario y que no pasa nada. Si en un momento dado cambias de idea o no va bien y el paciente decide que no quiere más, no tiene que dar ninguna explicación, es completamente libre. Habiendo dicho eso, es verdad que sí, muchos pacientes
dejan el ensayo clínico sin terminar, pues a lo mejor no conseguimos suficientes datos y efectivamente puede afectar a la posibilidad de éxito del ensayo, ¿no? Entonces, si al principio uno está pensando, probablemente yo aquí no aguante más de un mes, pues probablemente lo que les puedo decir es, bueno, mejor no entrar. Pero recuerden siempre, uno es libre de dejarlo y eso es un derecho fundamental. Aquí hay una persona que está con rituximab y cree que ha tenido una nueva recaída y que está en España y que quiere saber cómo puede ponerse en contacto con alguno de los centros que participan para saber si puede ser candidata al ensayo. Depende de dónde esté. Si está en Madrid es muy sencillo. Simplemente hablar con tu médico de cabecera para que cualquiera de los centros que participamos te vea como libre elección de especialista. Y si no está en Madrid, pues podéis contactar con nosotros. Os he dejado en la charla todas mis formas de contacto y podéis contactar con nosotros o bien a través del servicio de neurología. Tenéis una página web de Ramón y Cajal o bien a través de los contactos que os he dejado en la charla. Ya creo que esto, porque veo que tienes la mano levantada y también habías escrito en el chat, espero que esto responda a tu pregunta. Em, y aquí hay otra pregunta que es una persona que ha tenido dos brotes en 2021 y 2024 sin secuelas, nunca llegó a tener anticuerpos positivos, está en tratamiento con rituximab. El diagnóstico no está confirmado por eso, ¿no? Porque no estaban los anticuerpos, es posible que sea MOGAD. Entiendo que no cumpliría criterios en esta situación y no, en este caso no se cumplen los criterios porque es un requisito indispensable el tener los anticuerpos positivos para participar en el ensayo. Vale, creo que no me dejo ninguna pregunta del chat. Tendría yo una otra pregunta. En algunos centros no se hacen las pruebas de anticuerpos con el ensayo, bueno, con lo de célula base. Así que hay veces que hay gente que sale con negativos y al final son positivos. En el ensayo no se podría, una persona que sale negativa no se podría verificar con la prueba de células base. Hay dos tipos de ensayos, células fijas y células vivas. Eh, Lo que hacemos la mayoría de los neurólogos, o por lo menos en mi centro es lo que se hace, es que cuando la sospecha clínica es muy alta, si a nosotros, que somos centro de referencia en todo Madrid, nos sale negativo, pues aún así lo mandamos al CLINIC, que es el centro de referencia nacional, para que se haga en células vivas. O sea que los mismos neurólogos, independientemente si el paciente está en el ensayo o no, los que están fuera del Ramón y Cajal nos mandan a nosotros y nosotros cuando tenemos duda, pues lo mandamos al CLINIC. El diagnóstico son dos cosas importantes. El diagnóstico es independiente del ensayo clínico. Lo vamos a hacer lo mejor posible, independientemente si pensamos que la persona va a entrar futuramente en un ensayo clínico o si pensamos que no. Una pregunta muy buena. También otro pequeño detalle es que creo que uno de los criterios del ensayo es que el anticuerpo sea positivo en los 6 meses antes de entrar al ensayo. Porque, como sabéis, los niveles de anticuerpo pueden Fluctúa. fluctuar a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor alguien que ha sido previamente positivo, luego cambia a negativo, puede volver a cambiar a positivo. Entonces, lo que requiere el ensayo es tener una prueba positiva en los 6 meses antes de empezar el ensayo.
Yo tengo una preguntita, si puede ser. Sí, claro, Verónica. Sí. Mira, mi hija tiene 12 años, ahora mismo está ingresada, lleva desde agosto con problemas con moco. Empezó con ataques epilépticos, que no son ataques epilépticos, que es del mismo moco. Perdió la vista, perdió la audición, la ha recobrado con la plasmaféresis. Del todo no, pero lo ha recobrado. Y en el Virgen de Rocío no va a haber ensayo ni en niños ni en nada, ¿no? En niños es imposible, ¿no? Hoy por hoy no tenemos ensayos disponibles para MOG en niños, pero también, y esa contestación que voy a dar también sirve para otra persona que preguntó sobre eso. Antes creíamos que el cerebro era muy plástico solo en niños. Y es cierto, en niños es especialmente plástico y tu hija tiene todavía muchas posibilidades de ir recuperando los síntomas que tiene. Además, responden especialmente bien a los fármacos que tenemos actualmente, con lo cual seguramente es lo que le pondrán. Pero en la gente mayor, porque alguien preguntaba por ahí si después de 2 años y medio sigo mejorando, si es normal, pues sí. El cerebro tiene una capacidad enorme de regeneración, no solo de recuperar lo que está dañado, sino que de encontrar nuevas vías para que son útiles para las mismas funciones que hemos perdido. Entonces, la recuperación neurológica puede ser mucho más larga de lo que se pensaba al principio. Y ahora mismo está con inmunoglobina, que le están metiendo el tratamiento, pero ya hemos acabado la plasmaféresis y todo lo que le han hecho de antes. Ahora mismo solamente con inmunoglobina. No hay otra cosa que poner ahora mismo. Ahí va a depender de cómo la ha visto el neurólogo y qué es lo que opina sobre qué tipo de tratamiento ponerle, si es que necesita, porque muchas veces en los niños la enfermedad es monofocales, de un solo brote. Nosotros no. Ya tenemos. La inmunoglobulina es uno de los tratamientos que se pueden utilizar como preventivos también. Mm. Eh, Perdón. Creo que Javier también tenía una pregunta, había levantado la mano. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo hice la pregunta entre la esclerosis múltiple y el MOG syndrome. Lo que sucede es que es difícil para mi neurólogo tratar de entender si yo tuve dos brotes porque el primero que yo tuve fue en el 2006, pero cuando yo recibí mi diagnóstico fue en el 2019, que fue declarado por MOG. Conforme el doctor ha sido los estudios que él tiene, ha determinado que tengo los dos. Que tengo MOC y tengo esclerosis múltiple. Y lo difícil para mí, porque él primero me trató por MOC, por, por vía intravenosa, y después decidió tratarme por el esclerosis múltiple, que es bien complicado para mí tratar de ver cuál es la medicina exactamente que me está ayudando. De la recuperación del 2006 recuperé la visión porque solamente había perdido la mitad de la vista. En el 2019, el segundo relapse que tuve fue que fue un ataque al cerebro, viendo doble, con mucho dolor de cabeza, y ahí fue donde descubrieron que tenía el MOG syndrome, que pasé de hospital a hospital tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, yo estoy tratando de buscar algo que me ayude a entender exactamente cuál es el tratamiento que tengo que llevar, porque es bien complicado saber que tengo dos diagnósticos por la misma clínica y por el mismo doctor. Claro, Entonces, es que ahí, Javier, me falta mucha información. O sea, tendría que ver la resonancia, porque la resonancia de la esclerosis múltiple y de la MOGAD son diferentes. Tendría que saber resultados del líquido cefalorraquídeo, de tu punción lumbar. Pero todos nosotros tenemos un pool de pacientes en que no queda claro.
Ujú. que tienen una especie de mix que no llegamos a poner un nombre nunca. Y a estos pacientes pues solemos poner rituximab, la mayoría de los pacientes, porque rituximab es un fármaco muy amplio que sirve prácticamente para cualquier enfermedad autoinmune y quieras que no, pues cubre la esclerosis múltiple, la MOGAD, un lupus o muchas otras cosas que pueden pasar junto con la esclerosis múltiple. A veces uno se tiene que conformar con el limbo, con el purgatorio, con la duda. Entiendo, ahora sí. Más específico, ahora sí ya entiendo exactamente lo que el doctor está tratando de hacer y ayudando prácticamente. Pero sí está bien. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay otra pregunta que dice que las personas participantes, imagino participantes en el ensayo clínico, pueden experimentar incertidumbre y ansiedad. ¿Se considera apoyo en este sentido? Qué pregunta tan buena. Ujú. Depende de dónde estéis. Desde luego en España, todo el tema de psicólogos y psiquiatras, pues deja mucho que desear. Ahora mismo no hay psicólogos prácticamente en la seguridad social y de verdad, cuando el paciente tiene acceso a esos psicólogos, pues las revisiones son semestrales, con lo cual de poca ayuda. Sí que intentamos que los pacientes se busquen por su cuenta psicólogos o terapeutas que les puedan ayudar en estos casos. Pero también es cierto que como la interacción con nosotros es mucho más cercana y es mucho más frecuente, nosotros sí que tenemos la oportunidad de ir disipando un poco toda esa incertidumbre, ansiedad que puede generar el participar en un ensayo clínico o tener una enfermedad como la MOGAD. Y sí que es cierto que muchas veces, más que de neurólogos, pues hacemos de psicólogos precisamente porque estamos mucho más cercanos al paciente y porque sabemos que desgraciadamente eh, no hay mucha facilidad en acercarse a ese tipo de ayudas. Gracias. Otra pregunta es, mi duda está en que si tengo anticuerpos positivos, entonces tengo probabilidad de recaída, porque entiendo que al estar con rituximab los tengo negativos y así tengo menos probabilidad de tener un brote, porque mis miedos son tener nuevos brotes si dejo rituximab un tiempo para poder entrar en el ensayo. Pero ¿para qué le vas a dejar de rituximab? O sea, si te va bien, no lo dejes, porque nadie Claro, te puede... A ver, el rituximab tiene un periodo de acción bastante largo. O sea, de hecho, el tiempo que suele haber de lavado es de por lo menos 6 meses, porque se supone que por ahí el fármaco sigue funcionando. Pero si te va bien, no lo dejes. claro, exacto. Y, o sea, que realmente pensamos en un ensayo en personas que tienen otro tratamiento cuando han tenido brotes estando con ese tratamiento, pero si están bien, pues no sería necesario cambiar, claro. Y en cuanto a la pregunta sobre los anticuerpos positivos y negativos y las probabilidades de recaídas, em, tampoco tenemos una respuesta muy clara para eso, porque digamos que cuando se mira en conjunto a los pacientes con MOG, parece que aquellos que mantienen los anticuerpos positivos de forma persistente tienden a tener más riesgo de recaídas y que aquellos que negativizan tienen menos riesgo de recaídas, pero a nivel individual es muy difícil predecirlo porque vemos a pacientes que tienen anticuerpos positivos durante mucho tiempo y que no tienen ninguna recaída y también vemos a pacientes que eran negativos y de repente tienen una recaída. Entonces, tampoco es una medida perfecta, ¿no? del riesgo de brotes. Puya tiene una pregunta, no sé si la quieres hacer en alto. Si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta en voz alta. Aquí, bueno, Aquí, estoy aquí. ¿Me escuchan? sí, ¿Sí? Ya, te digo una cosa.
tengo enfermedad hace 18 años, moxibulitis, eso pasó de todo. Pero él habla 2022 llegando de Tenerife, pero él habla completamente llegando de Tenerife. em, mm, lo recuperé después de 2 años, pero quedé con ataque de broca, más encima, y no cerebral en el lóbulo izquierdo, única lesión cerebral que tengo en el lóbulo izquierdo. ¿Qué pasó? Y ahora no quiere dejarme, ningún neurólogo me quiere dejar hacer el CIFCO para ir a a Madrid o Barcelona, lo sea, no quieren darme el CIFCO para ir a verlo. No puedo entender como que no quieren dar el CIFCO para ir a verlo. ¿Ustedes me pueden Bueno, ayudar con eso? pues complicado. El CIFCO es, no sé si Cristina está puesta, el CIFCO es el papel que hay que hacer para que te vean en un CESUR. Sí. O sea, desde fuera de las otras comunidades de España, pues tu neurólogo tiene que pedir nuestra valoración. Y si tu neurólogo no va a pedir nuestra valoración, nosotros no podemos hacer gran cosa. Pero también te quiero tranquilizar en el sentido de que cuando un neurólogo decide que no merece la pena que te vean en un CESUR, muy probablemente es porque él tiene clarísimo tu diagnóstico y que no va a beneficiar, y que el hecho de venir a nosotros no te va a beneficiar en nada, que te vas a dar un paseo y punto. Desgraciadamente no te puedo ayudar más en eso, o sea, ninguna de nosotras podemos ayudarte porque el CIFICUS solo depende de quien pide. Nosotros como receptores siempre recibimos, pero si no pedís, Mm. Vale, entiendo, pero mi neurólogo no quiere porque tienen un problema ahí, tienen un problema. El problema es que pusieron cortisona al momento, pusieron cortisona muy tarde, 4 días sin cortisona, pusieron 500 miligramos y equivocaron completamente. Entonces, no sé por qué no quieren mandar el CIFCO, pero no importa, me quedo claro. Me quedó claro todo. Gracias. genial. Mm. Eh, em, Aquí hay otra pregunta de una persona que dice que su hija estuvo en el hospital en 2023 por MOGAD. Estoy en EU, no sé si será Estados Unidos. Estuvo 3 meses y medio en coma, intubada, perdió visión, tuvo daños cerebrales y actualmente padece más de 20 condiciones por MOGAD, neuropatía óptica, encefalitis, convulsiones, problemas motrices. Aquí solo la tienen en monitoreo, pero veo recaídas frecuentes en su visión y movimientos irregulares en su cuerpo, pérdida de memoria, pero no me ofrecen otras alternativas. Esta medicina pudiera ser una opción para evitar una recaída de MOGAD. Actualmente tiene 7 años. Bueno, un poco como ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Es una niña, con lo cual no, no podría participar en el ensayo actualmente. Y bueno, pues se tendría que plantear tratamiento con alguno de los otros tratamientos que hay Vale, disponibles vale. ahora, ¿no? De todas formas, hay que puntualizar que no todo lo que pensáis que es brote. Ujú. Que muchas Ah, veces lo que tiene la niña es que sigue teniendo crisis convulsivas, eso puede pasar, o que tiene empeoramientos y fluctuaciones en las secuelas, eso también puede pasar, y eso no son brotes nuevos, esos son simplemente sus secuelas que porque hace calor o porque hace frío, porque ha cambiado el tiempo, porque está cansada, porque ha venido la regla, o sea, mil cosas, porque está catarrada, pues pueden empeorar con el tiempo, pero es fluctuación de síntomas previos. Gracias. Aquí hay otra persona que tiene 30 años. Si me quedo embarazada, ¿se lo puedo transmitir de alguna forma o tengo más riesgo de recaída en el embarazo? No tiene que ver con el fármaco, pero es algo que me preocupa mucho. Para ti, Cristina.
En principio no se considera que esto sea una enfermedad hereditaria, ¿vale? Con lo cual no habría riesgo de transmisión de la enfermedad al bebé. Riesgo de recaída durante el embarazo, bueno, pues depende de varias cosas, ¿no? Una es de si estás con tratamiento inmunosupresor ahora y de si ese tratamiento se continúa durante el embarazo o no. Y bueno, la verdad que, como decía, del MOGA todavía estamos aprendiendo un poco, porque, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, durante el embarazo se reduce el riesgo de brotes, pero sin embargo, en la neuromielitis óptica con acuaporina 4 hay un alto riesgo de brotes durante el embarazo. Entonces, por ejemplo, en la esclerosis múltiple generalmente suspendemos el tratamiento durante el embarazo, a no ser que sea una enfermedad muy activa, mientras que en la neuromielitis con acuaporina 4 hay veces que nos planteamos continuar tratamiento porque bueno, los brotes también son muy severos, ¿no? Y dejan siempre muchas secuelas. Entonces, bueno, con el MOGA todavía estamos un poquito aprendiendo cuál es el riesgo de recaídas durante y después del embarazo, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Lucy. No, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿qué sería salir bien en este ensayo aunque el medicamento no funcione? Salir bien es que el medicamento funcione. Nosotros lo que estamos midiendo en este ensayo es el tiempo hacia el primer brote y salir bien significa que el tiempo hasta el primer brote es mucho más largo o un poco más largo con el fármaco que con el placebo. O sea que los pacientes con placebo tienen brotes más deprisa que los pacientes que tienen el fármaco. Eso es salir bien en ese ensayo. Yo creo que no se contempla otra forma de salir bien. Gracias. Y también que el fármaco sea seguro, ¿no? Claro. Hombre, claro. Bueno, pues yo creo que nos estamos acercando ya a las 6:30. Nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna última pregunta? Y si no, pues nos despedimos. Noelia, ¿quieres hacer algún comentario más? Sí, lo primero agradeceros, que creo que en España hace falta que se hable un poco más del MOGAD y que los pacientes vean que existe un ensayo clínico y que pues estamos avanzando y es verdad que fueron muchos años un poco dejando de lado, probando con el rituximab, otros con inmunoglobulina y los pacientes estaban un poco pues asustados. El no, y ahora el ver que hay, bueno, que ya hay ensayo clínico específicamente para MOGAD es algo que tranquiliza muchísimo a la gente. Así que muchas gracias por haber organizado este evento y sobre todo en español. Por fin, información sobre Mogal en español, eso es algo que para nosotros nos viene muy bien. Y bueno, yo creo que las preguntas más o menos que yo tenía apuntadas se hicieron todas. Y veo que, bueno, yo reconozco a algunos socios y veo que la información fue correcta, les ha gustado, les habéis dejado más tranquilos y por eso os agradezco muchísimo. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por participar y por todas las preguntas. Creo que ha sido una discusión muy interesante. Muchísimas gracias a la doctora Costa Frostar por participar, por la presentación y por toda esta información tan buena. Y muchísimas gracias también a Teresa por unirte a la reunión y también darnos tu perspectiva del ensayo. Y bueno, y sobre todo muchísimas gracias a The Mock Project, a Julia y a Sabrina. Thank you, Julia and Sabrina. This was really great. Incluso aunque no, even if you didn't understand anything, I think this went really well.
Creo que han estado utilizando el Google El traductor. Translator o algo similar. Así que bueno, la verdad es que sí que ha estado fenomenal y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tenéis en el chat también los links para tener más información sobre el ensayo clínico, tanto en la página web del ensayo y también tenéis el link para la página web de The MOG Project, ¿vale? Que también tienen muchísima información sobre MOGAD y además hay una información en español también, ¿vale? Y la verdad que, bueno, ellos son maravillosos, siempre están dispuestos a ayudar a los pacientes, estén donde estén. Así que de verdad que si necesitáis cualquier cosa también podéis contactar con ellos, que ellos siempre van a intentar ayudaros y poner en contacto con neurólogos que puedan ayudaros. Y nada más. Bueno, buenas noches o buenas tardes, Muchísimas dependiendo gracias. de dónde estéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias, adiós. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias.